En esta sección regla de la cadena, como observamos, tenemos acá una función, suponga que z es igual a f de x, y y es diferenciable en xy. Como observamos, z depende de x y y. Y también nosotros vemos que x es una función de t, entonces y también una función de t, y que ambas son diferenciables en t. Entonces tenemos que z es igual, pues claramente, a función de t, y eso es una función diferenciable de t. Es decir, ¿qué es lo que nos están diciendo acá? Que tenemos esa parte acá, que si nosotros queremos derivar, por ejemplo, la derivada de z con respecto a t es igual a esta expresión. Entonces tenemos z con respecto a x parcial y parcial acá en y al ladito se multiplica por la interna. ¿Por qué? Pues porque x depende de t, ¿sí? Es decir, que bueno, lo que vamos a hacer es que si observamos aquí en esta parte tenemos z, y z depende de x, y z depende de y, pero también tenemos que x depende de t, y y también depende de t. Entonces en este caso lo que hacemos es este diagrama de árbol que se va acá, y para ya sacar la diferencial de z con respecto a t, entonces se hace esta multiplicación, se calcula la derivada parcial de esta con respecto a esta, aquí, y luego la derivada normal de x con respecto a t, y se multiplican estas dos, ¿sí? O sea, esta línea se multiplica esta por esta, ya que tengo esta expresión, luego se suma la otra ramita, la cual es esta, y listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos muchas más variables? Ya ahorita vamos a revisar con respecto a ello. Aquí tenemos esta otra parte donde dice que si z es igual a una función de x y que es diferenciable x, o sea, x es función de u y de b, y que y es función de u y de b también. Entonces, que tienen primeras derivadas parciales continuas, es decir, que existen. Tenemos lo siguiente, bueno, como observamos, pues se obtiene estos dos partes, este y este otro. ¿Pero por qué? ¿De qué forma? Pues si observamos, z depende de x, ¿sí? Acá, z depende de x y también de y. Pero resulta que, bueno, z depende de x y z depende de y, pero también x depende de quién? Pues de u, y x depende de b, y y depende de u y y depende de b. Por tanto, o sea, como x depende de dos variables, entonces por eso esta de acá es derivada parcial, ¿sí? Porque depende pues obviamente de dos variables. Por eso es que se pone ese simbolito, ya lo he explicado anteriormente. Como observamos acá, esta ramita, por ejemplo, si queremos calcular esta derivada con respecto a u, pues ¿qué hacemos? Pues seguimos este orden. Luego u acá, entonces este por este. Aquí es esta parte, este por este. Luego la siguiente ramita, que es la rama pues azul que está acá. Este por este. ¿Sí? Como se observa acá. Y ahora si queremos con respecto a b, entonces tenemos esta con esta, b acá, esta con esta, b acá, y se suman también. Entonces, como se observa, es algo muy sencillo para calcular esto, y pues obviamente se usa regla de la cadena, igualmente como en cálculo 1, ¿sí? Porque pues claro, ¿no? O sea, z depende de x y también de y x depende pues de u y de b. Entonces por eso es que hay que usar regla de la cadena por esta parte. Y bueno, pues aquí también u, aquí también y pues listo, eso sería. Ahora pasemos a realizar un ejemplo para mirar esta situación. Vamos a hacer este ejemplo en el que, si observamos, aquí en este caso tenemos que los problemas 7 y 6 determinan las derivas parciales indicadas, es decir, esta y esta. En nuestro caso vamos solamente a hacer esta nada más. Y miremos, z acá, tenemos acá z. Bueno, tenemos que analizar que z está acá arriba y que u está acá abajo. Entonces primero lo que tenemos que mirar es z, empezar desde z. Entonces z está acá, z depende de quién, de x y de y, ¿cierto? Acá está. ¿Y qué pasa con x? Pues si observamos, x solamente depende de u.
Entonces aquí pongo U. Y ahora tenemos acá Y, pero Y, ¿qué pasa? Y depende de U y también de B. Entonces vamos a poner por acá U y B. Entonces pues claramente esta expresión de Z de U pues será que pues primero tenemos esta con esta, ¿no? Recordar que es esto, ¿no? De X con respecto a X, la otra del otro lado sería así y esta acá sería de Z. Bueno, esta ya como X depende de una sola variable, en este caso pues en ese caso sí sería solamente poner de U de 1 de X, porque estamos derivando X con respecto a U. Y listo, de esa forma llegamos a U, al U de acá. Y ahora la otra pues será de Y con respecto a de U y de Y con respecto a de B. Entonces pues claramente vamos solamente a ir hasta U. Entonces cogemos esta rama. Entonces primero está este. Y luego ¿quién? Este. Entonces ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente. De Z con respecto a X por de X con respecto a de U. Luego tenemos la otra rama que va así. Esa rama pues lo que hacemos es sumar esa otra rama que es de Z de Y por de Y de U. Esta y luego esta. Y luego lo que hacemos es sumar las derivadas. Entonces reemplazamos, sumamos las derivadas, vamos a hacerla paso a paso y luego las juntamos. Entonces tenemos esta expresión. Entonces tenemos esta por acá, esta por acá, esta por aquí, esta por acá y listo. Vamos a... Uy, no, esa se me fue. Entonces esta y esta acá. Igual. Entonces tenemos esta función, la haríamos con respecto a X. Entonces tendríamos la siguiente expresión. X por Y al cuadrado. Y la otra expresión, la de Z con respecto a Y, pues quedaría de esta forma. El X y al cuadrado. Y por la derivada interna, claramente X será una constante, entonces quedaría así. Y ahora X, miramos X acá, X es igual a U al cubo, entonces tendríamos esta expresión 3U al cuadrado. Claro, ¿sí? De X con respecto a U. Y ahora de Y con respecto a U. Como observamos esa función, acá en esta parte tenemos U menos B, este B es una constante, y tenemos la derivada de U, sería 1, entonces sería esto 1, lo cual tendríamos esta expresión primero, esta de acá primero, o sea, esta aquí se pone acá primero, luego esta acá, que será esta, se pone a multiplicar ahí, luego se suma, bueno, tenemos esta parte acá así, se suma la otra, se suma esta, que será esta, y luego multiplicamos por esta, que es 1. Bueno, si observamos, bueno, ya esa sería la respuesta. Nosotros podríamos reemplazar acá lo que vale y en función de U y de B, y X también en función de U, pero no vamos a hacerlo porque no es necesario. Vamos a dejarlo ahí indicado con X y Y. No es necesario hacer todo ese proceso porque ¿para qué hacerlo? ¿Sí? Entonces, listo. Ahí digamos que factorice algo, esto, y listo, tendríamos esta expresión como solución. Ahora, si nosotros observamos acá, X depende solamente de U, por esa función que está acá. No depende de B. Por tanto, pues claramente de X con respecto a B, pues será 0. Por ello, pues observamos que, pues claro, va a ser 0 porque X no depende de B. Entonces listo, tendríamos esa parte. Y listo, ya estaría esa expresión. Entonces no va a decir nada más. Acabamos acá en esta parte, este ejemplo.
Y sigamos con diferenciación implícita. Diferenciación implícita, pues bueno, si ustedes recuerdan de cálculo 1, esa diferenciación implícita casi es lo mismo que la diferenciación. Si observamos acá dice, bueno, si w es igual a f de x es diferenciable y igual a f de x, una función diferenciable de x definida implícitamente por f de x, y igual a 0. Entonces hay que revisar esta parte de acá. Y pues w igual a esto. Entonces tenemos que de y con respecto a x es igual a f de x menos f de y. Entonces, como observamos, w es una función de fx y que pues claramente este f es igual a 0. Por tanto, nosotros, bueno, tenemos que de y con respecto a x es igual a esto. Y ahorita vamos a pasar a realizar un ejercicio con respecto a ello. Y que si tenemos, por ejemplo, que si f depende de 3 variables, donde también f de x, y es igual a 0, pues tenemos que de z con respecto a x es igual a esto y de z con respecto a dy es igual a esto. Entonces, como observamos, es prácticamente, bueno, esto es lo mismo de cálculo 1 y esto es ya para 3 variables, ya para multivariable, aunque acá también hay más multivariable. Por tanto, pues bueno, vamos a hacer un ejercicio para poder entender esto de forma mejor. No vamos a hacer este ejercicio como se observa en esa parte. Si podemos observar y analizar, pues bueno, nosotros podríamos hacerlo como arriba lo hice, o podríamos hacerlo también de otra forma que sea más sencillo. Vamos a hacerla por la forma que acá está, ¿sí? Igualándole a una función w igual a f de x, y, donde pues esto es igual a 0. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues como acá hay un 10, este 10 lo pasamos al otro lado para que quede igualado a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya al cuadrado menos 10 igual a 0, claramente ya está igualado a 0. Y entonces esto lo igualamos a que, pues obviamente a f de x, y. Y esto es lo mismo w este. Por tanto, como observamos, esto acá depende de x y también de y. Y esto es f de x, y. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, si queremos hallar de y de x, lo que aparece acá arriba, acá dice menos f de x sobre f de y. Es decir, que vamos a hacer lo mismo, menos f de x sobre f de y. Entonces, si verifico que me quedó bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a bajar esta parte acá y vamos a calcular de esta función que es f, vamos a calcular f de x primero. Entonces quedaría de esa forma, 2x menos 4y y el resto es 0. Y ahora f de y. Entonces, si observamos, sería así y sería así, ¿cierto? Entonces ya será reemplazar acá y obtendríamos nuestro valor, menos dividido. Entonces esta parte irá abajo y f de x, que es esta parte, iría arriba. Por tanto, tendríamos esta expresión como solución. Podríamos ahí seguir operando, pero vamos a dejarla así. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a hablar sobre otra forma de hacerlo para no hacer que este w igual a esto, f de x, y no usar esta fórmula, porque al final pues no es muy práctica. Vamos a mejor usar esa fórmula. Vamos a dejarla como nos la dieron, de esta forma. Entonces, bueno, como nosotros vamos a calcular principalmente de y con respecto a x, pues ¿qué vamos a hacer? Pues como estamos con respecto a x, pues mire, lo que pasa acá con esta, por ejemplo, si haríamos, lo que vamos a hacer, lo que se hace es esto, 2x por dx, y con respecto a quién, a x. Por tanto, pues obviamente dx con respecto a x, ¿cuánto es? Es 1. Por tanto, tendríamos que es 1. Bueno, al final va a poner acá 1, y pues obviamente quedaría lo mismo, 2x, ¿sí? Es decir, que siempre que tenga x va a ser así, pero vamos a continuar con el mismo procedimiento. Entonces acá tenemos una resta y dos funciones, 4x y 4y. Entonces menos paréntesis, recordar que la derivación de dos funciones es la multiplicación de ambas. Entonces la primera la derivo 4x por dx con respecto a x de y. Pero bueno, esto de con respecto a x o con respecto, o sea, de x con respecto a x. ¿Por qué? Porque pongo acá arriba de x.
Resulta que pongo ahí arriba de x porque primero, si observamos, yo derivé esta x, ¿cierto? Entonces por eso pongo por de x. Y como es con respecto a x, entonces como es con respecto a x, se pone acá este con respecto a x abajo. Igualmente acá, derivo este 4x, da 4. Entonces el de x porque derive esto. Y el de x que está abajo, acá abajo, sí, acá abajito, es este. Por tanto, como observamos, no hay necesidad de perder, digamos, que el tiempo que haciendo eso. Solamente, como observamos, acá está dy con respecto a x. Por tanto, solamente cuando estemos en dy es que vamos a derivar. O sea, cuando derivemos dy, ponemos esa expresión al ladito. Bueno, sí voy a explicarlo de forma muy sencilla con otro ejemplo que sea más corto. Es que resulta que, por ejemplo, si tenemos esta función x menos y igual a 1, entonces si yo derivo esta expresión, pues ¿qué me queda? Me queda de x, ¿cierto? Bueno, me queda en sí, me queda 1, porque la derivada de ella es 1. Entonces pongo al ladito de x porque derivé x. Y luego pongo solo con respecto a x, porque es con respecto a x que estoy haciendo. Ahora derivo y. Y, ¿por qué? Pues y por la derivo, ¿cuánto es? Es 1. Y pongo por de y porque estoy derivando, ¿quién? Pues estoy derivando de y. Estoy derivando y. Ahora con respecto a x, porque estamos con respecto a x. Y la derivada de una constante es ¿cuánto? 0. Por tanto, como observamos, acá está con respecto a x, acá. Y ahora si observamos esto y esto, ¿cuánto es? Pues eso y eso es igual a 1. Por tanto, claramente nos quedaría la función de esta forma. Sí, porque este pasaría al otro lado a sumar y quedaría positivo, por tanto quedaría esta expresión. Entonces listo, ya tenemos esta expresión acá y listo. Entonces de las dos formas es equivalente. Para ahorrarnos este proceso, pues no es necesario poner esto con respecto a x, nada de eso. Entonces voy a eliminar esa parte o voy a dejarla por aquí al ladito y procedamos. Bueno, esto es porque son diferenciales y eso. Y procedamos a terminar esto. Recuerda que siempre cuando tenga x no voy a hacer eso, solamente va a hacerlo cuando yo derive y. Por tanto seguimos con esto. Tenemos primero el negativo, entonces la derivada de una multiplicación, derivo el primero, 4 por y, lo dejo así como está, más el 4x lo dejo normal y luego derivo de y. La derivada de y es 1 y pongo al ladito de yx porque estoy derivando y estoy hallando esto. Entonces continuamos, cierro paréntesis, ahora sigue esta otra parte. Entonces sería 6y y luego la derivada de yx. Y la derivada de 10 pues es 0 porque es una constante. Ahora lo que hago es operar esta parte. Y bueno, pues eliminamos esta parte acá. Bueno, voy a eliminar toda esta parte y quedaría más resumido. De forma que quedaría así. Acá tenemos de yx y de yx. Por tanto, vamos a hacer lo siguiente. Esto que está acá, lo paso al otro lado con sus signos distintos. Entonces este es negativo y el otro será positivo. Y luego factorizo el de x. Por tanto, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de esta forma. Y ahora tengo el de y acá. Por tanto, pues claramente, como se está observando, yo lo único que estoy haciendo es despejar de yx. Por tanto, nos quedaría de esta forma. Menos 4x menos 6y. Y si
factorizamos de esta expresión de arriba, el negativo pues quedaría de esta forma: 2x menos 4y menos 4x menos 6y. Por tanto, si se observa esta expresión, ¿qué pasa? Pues esta expresión es la misma que esta expresión de acá. Entonces, como se observa, las dos formas es equivalente. Para mí es más sencillo hacer este proceso, o si ustedes quieren hacerlo por esa parte, aunque sinceramente se observa que es mejor por esta parte. Sí, para que se observa. Entonces vamos a hacer otro ejemplo y ya terminamos con esta. Entonces continuamos con esta sesión. Como observan, vamos a hacer esta. Entonces en esta es lo mismo. Tengo esa expresión inicial. Entonces esta parte vamos a pasar esta parte al otro lado. Por tanto quedaría así, e igual a 0. Y luego pues esto lo igualamos a una función igual a w igual a fx, y, z. Pues como observamos, depende de 3 variables. Y ahora hacemos esta parte. Entonces, bueno, miremos esta parte acá así. Y w igual a f de 3 variables, por tanto es lo mismo. Si observan, acá está z y acá está z. Y acá está x y acá está x. Por tanto, pues tendríamos que, si vamos a calcular esto de z con respecto a de y, de z con respecto a de y, pues es igual a menos, entonces fy arriba y fz abajo. Por tanto vamos a calcular esas dos partes distintas. Entonces tendremos acá fz, derivar esa expresión. Z es la única variable, las demás son constantes, por tanto nos quedaría esta expresión: menos 2y más 3 por 4, 12, z al cuadrado. Claramente todo esto es 0. Y vamos a continuar con el otro, con fy. Entonces esta expresión es 0, las demás sí toca derivarlas. Entonces x al cuadrado, la y es la variable, las demás se usan como constantes, x y z, porque estamos derivando. Por tanto nos quedaría esta expresión: 2 por 5, 10, x, y, menos 2, z. Listo. Ahora ya será reemplazar los valores. Reemplazamos los valores, ponemos acá negativo, luego acá esta parte, fy arriba y fz abajo. Y listo, tendríamos esta expresión. Listo, ya tenemos las dos expresiones, este ejemplo también. Y listo, eso sería todo. Pues como se observa, es sencillo, solamente hay que saber qué hacer, ¿sí? Hacer esta parte, está abajo, lo w igual a 0 y listo. Así de sencillo sería para resolver ese problema. Y listo, hasta aquí dejamos esta sesión.